vamos a seguir estudiando el libro de Mateo. Sabe que esta semana hasta el mundo la celebra, porque la celebra de una manera muy particular, no como la iglesia debería de celebrarla, pero no pasa desapercibido que estas semanas, y quizás a veces aún como iglesia y como cristianos no nos damos cuenta, que en esta semana se recuerda como la Semana Santa, la semana donde nuestro Señor Jesucristo murió, fue llevado a la cruz y murió por nuestros pecados. Pero somos tales muchas veces que nuestro afán hasta eso se nos olvida. Si acaso nos recordábamos de una semana como esta, era porque cuando empezábamos a hacer planes de que vamos a ir a la playa, de que no vamos a ir a trabajar, se recuerda que ese era lo que identificaba o hacía que nos recordara acerca de la Semana Santa. Pero muy pocas veces realmente meditábamos en esta semana en particular de lo que realmente significa que es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante de esto, hermano, que estamos aquí, yo creo que podemos rendirnos delante del Señor y podemos aprender un poco, yo creo, y conectarnos con Él, y especialmente en esta enseñanza que hemos estado teniendo del libro de Mateo. Sabe que es muy bueno porque realmente nos muestra al Señor con esa autoridad que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo que cuando nosotros conocemos cada vez más al Dios que adoramos, realmente lo amamos más porque vemos o reconocemos que no merecemos su favor. Yo creo que eso es lo más importante de esto, de que Dios no ha tenido ninguna reserva para con nosotros, y a pesar de nuestra maldad, a pesar de la manera en la que somos, Dios sigue bendiciéndonos y sigue derramando, hermanos, su favor. Su mano está con nosotros, aunque hayan cosas que indudablemente el Señor quiere corregirnos. Vamos a estudiar, hermano, el libro de Mateo capítulo 10. Vamos a leer del versículo 16 hasta el 42. Es casi la mitad de lo que es este capítulo, del capítulo 10. Pero sabe que cuando estudiábamos la semana anterior, hablábamos acerca de cómo el Señor llamó a sus 12 discípulos, a los apóstoles. Y ahí, hermano, lo que hizo el Señor cuando dice la palabra de que les dio esa autoridad a ellos para que fueran a hacer muchas de las cosas que el Señor había hecho, lo hizo en una manera como, ok, ahora es el momento de que ustedes vayan a poner en práctica lo que yo les he enseñado. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Le dio autoridad, dice, para echar espíritus, hermano. O sea, hizo algo muy importante el Señor para con los discípulos. Les dio esas instrucciones muy específicas de lo que debían de hacer. Pero en este capítulo, lo que vamos a estudiar hoy, nos damos cuenta que el Señor los está preparando para aquellas cosas futuras. Porque no es lo mismo que lo manden a hacer una tarea a uno, a decirle, la vas a ir a hacer, mira, te va a tocar ir a hacer esto. Y uno dice, la hago, pero yo sé que ya no lo voy a hacer más. Entonces uno, como, aunque sabe que es difícil, dice, la voy a hacer porque hasta ahí va a llegar. Pero aquí, hermano, del capítulo 10, versículo del 16 en adelante, el Señor ya les está diciendo a estos hombres, a estos discípulos, a estos apóstoles, no solo las cosas que iban a pasar un par de días, como leímos al inicio del capítulo, sino que eran cosas hacia el futuro. O sea, cosas, hermano, que iban a llegar hasta que ellos murieran aquí en la tierra y tuvieran la vida eterna ya, de la cual el Señor nos habla en su escritura. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia. El Señor va como poco a poco mostrando a través de este capítulo todo, hermano, lo que significa el servirle al Señor. Por eso es importante que podamos entender de que aquí vemos algo muy interesante. Todos los sufrimientos que los apóstoles sufrieron fue a causa de seguir a Cristo o por apegarse a sus enseñanzas. Si nosotros nos ponemos el día de hoy y pensamos todo lo que nos pasa, porque indudablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles todavía, y esto ahorita es la pandemia que ya, digamos que relativamente está como controlada porque se conoce, no se ha terminado, no sabemos qué va a pasar, pero como que ya nos adaptamos a vivir con eso. Pero cuando aparezca algo peor y peor y peor, entonces eso indudablemente impacta nuestra vida, nos afecta. Entonces, cualquier persona que fue tocada por este mal, usted sabe que sufrió muchas dolencias,
sufrió físicamente, sufrió económicamente, ¿verdad? Porque todo se vino abajo, muchos negocios quebraron, mucha gente perdió el trabajo. Entonces nos damos cuenta que eso causó dolor, nos afectó. Si nosotros nos ponemos a pensar todos los malos todas las situaciones que pasaron los apóstoles, fue causada por una razón. Ahora, los males que nosotros tenemos el día de hoy es causada por otra razón. Entonces, pongámonos a pensar que todo el dolor que nos ha causado ha tenido un costo. Y el costo ha sido por el mismo sistema en el que estamos, el ambiente donde vivimos. Y no nos damos cuenta que ese costo no ha sido a causa de Cristo. No sé si me entienden. O sea, si nos hemos enfermado, muchas veces ha sido por nuestra negligencia o por cosas como las que estamos viviendo, que nadie se ha querido enfermar, pero se enfermó. No fue por seguir a Cristo, ¿entiende? O sea, perdimos el trabajo y no fue por servir en la obra, sino fue circunstancias que se dieron que indudablemente nos tocaron, pero no fue necesariamente por servir a Cristo. Entonces, cuando vamos a estudiar en esta noche estos versículos y nos damos cuenta que todo lo que la palabra menciona era por tener ese costo, el pago de servir a Cristo. Muchas personas, por ejemplo, bien sencillo, se lo voy a poner y es algo muy práctico. No asistimos a la iglesia porque estamos cansados, no por servir a Cristo, sino porque quizás tuvimos una jornada larga de trabajo. Y entonces eso hace que nuestro cuerpo ya no dé más. Pero eso no quiere decir de que estás pagando un precio por servir a Cristo, sino que las consecuencias que estamos nosotros pasando no ha sido por Él, no ha sido por nuestro Señor, sino ha sido por nosotros mismos, por el ambiente que muchas veces tenemos, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos entender todas estas situaciones, que nosotros estaríamos dispuestos a pagar para servir a Cristo. Si no lo vemos de una manera de que tendríamos que pasar lo que estamos pasando hoy sin servir a Cristo y sin seguir a Cristo, ¿estaríamos dispuestos realmente a tener un costo mayor a eso? Es algo que debemos de preguntarnos, porque eso es lo que la palabra nos enseña, que si a nosotros nos ha dolido todo lo que hemos vivido y no ha sido a causa de Cristo, realmente si fuera a causa de Cristo, ¿estaríamos dispuestos a pasar lo mismo? ¿Verdad que es una pregunta que es muy confrontativa? Pero eso es lo que vamos a ver. Mire lo que dice el versículo 16. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hay en cada una de estas porciones bíblicas hay un subtítulo en ese capítulo, especialmente si usted tiene la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor en Mateo 10:16. ¿Lo tienen? Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores, reyes, seré llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os procuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lo tiene, hermano, no se pierda. El 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de la familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. El 26. Así que no lo temáis, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.
No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, ¿qué dice la palabra, hermano? Están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también, ¿qué dice? Le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí lo vamos a leer los otros versículos porque vamos a terminar este capítulo. Pero si usted se da cuenta, da una descripción de todas las cosas que el Señor advirtió antes que le pasaran a los discípulos. No es lo mismo que le digan a uno lo que está pasando a que le anticipen lo que va a pasar. Ahora, leyendo estos primeros versículos, hermanos, de este capítulo, del capítulo 10, es algo que nos tiene que hacer reflexionar si nosotros todas estas cosas, desde el día que vinimos a Cristo, hemos padecido por el hecho de seguir a Cristo. Muchas veces hemos tenido dificultades en nuestra vida y nosotros tenemos que ver si esas dificultades han sido a causa de esto. Por eso, hermano, el costo de seguir a Cristo y también tiene las bendiciones de seguir a Cristo. Queremos las bendiciones, pero no queremos el costo. Y miren, todas las cosas en la vida tienen un costo. Si usted quiere tener una casa, tiene que trabajar duro, prepararse, ahorrar, y ahí hasta donde Dios le permita, usted podría tenerla. ¿Entiende? O sea, uno no puede esperar que las cosas caigan de la nada. Ahora, le estoy diciendo esto porque el Señor le decía a sus discípulos todas las situaciones que iban a pasar, a diferencia de las primeras que leímos en ese capítulo 10. Hermano, nosotros realmente estaríamos dispuestos a pagar ese costo. Es algo que el Señor nos dice. ¿Sabe para qué nos lo está diciendo? Para que nosotros podamos tener ahora una enseñanza práctica y que no todas las cosas que pasamos realmente es a causa de seguir a Cristo. Porque usted escuchará, y es algo muy típico dentro de los cristianos, que decimos muchas veces: ay, desde ahora que soy cristiano me está pasando esto. ¿No ha escuchado usted eso? Ahora, yo lo entendiera a la luz de la palabra si nosotros hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y que ese sufrimiento, porque aquí, hermano, no le está diciendo al creyente que nos va a hacer un camino fácil. Mire, la iglesia ha cometido un gran error. La iglesia, usted sabe que la palabra dice: no mentirás, ¿verdad? Porque es pecado. La iglesia miente mucho, le miente a la gente cuando le dice que las cosas te van a ir bien. No es que nos van a ir bien, que el Señor nos va a guardar y nos va a proteger, es diferente. No quiere decir que las cosas vayan a cambiar, las cosas van a empeorar, pero vamos a estar guardados en su mano y Él nos va a proteger. Recuerde algo, yo quiero que lo tenga muy claro, que cuando nosotros realmente amamos al Señor, vamos a estar en su voluntad, y aunque nos duela lo que podamos estar pasando, créame que el Señor no se equivoca, porque Él sabe las causas por las cuales nosotros lo estamos pasando. Ahora, esta enseñanza es muy importante porque nos hace a nosotros pensar que hay un costo. Diga conmigo: costo, hermano. O sea, todo cuesta en la vida. Todo cuesta. Lamentablemente nosotros no queremos pagar el precio. Nadie aprecia algo que se lo regalen de la nada. Solo, fíjese, tales somos que el Señor nos dio la salvación y ni aún así nosotros la valoramos. Pero ese costo de seguir a Cristo tengo aquí unas anotaciones acerca de ese costo, y lo que encontramos en la palabra, que uno de los costos de seguir al Señor, escuche esto, es pasar sufrimiento aquí en la tierra.
O sea, daños corporales. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a lo que dice el versículo 17. Vamos a ir, hermano, casi de versículo a versículo de lo que hemos leído, para que usted pueda entender lo que el Señor nos estaba diciendo. Mire que ellos fueron los que, el fundamento que el Señor usó fue a ellos. Dice la misma palabra, o sea, a ellos les dio la palabra, a estos hombres. Qué gran privilegio que el Señor les dio. Dice el versículo 17, mire, guardaos, dice hermano, de los hombres. ¿Por qué? Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, ¿qué dice? Los azotarán. Mire, quizás lo hemos leído así porque como nosotros no lo hemos pasado, entonces no lo valoramos. Pero usted sabe, hermano, que aquí estamos en, como decimos, en la tierra donde fluye leche y miel. No pasa lo mismo al otro lado del mundo, a la otra esquina, donde por decir que eres cristiano te azotan y a veces hasta eres condenado a muerte. Nosotros, hermano, realmente hay cosas que no las logramos entender porque simplemente no nos ha tocado vivirlas. Pero el Señor se los advirtió. O sea, lo advirtió de una manera bien literal y de una manera bien general hacia el futuro. Ninguno de ellos, hermano, la pasó bien. Por eso usted ve un apóstol, hermano, que anda con 10 escuderos para que le sequen la frente, para que le lleven acá. Hermano, quiero decirle de que usted ninguna de esas cosas encuentra en la Escritura. Es más, sufrieron por el Evangelio y por llevar esa palabra fueron perseguidos y fueron maltratados. Aún, yo le voy a decir algo, nosotros quizás lo más que pueden llegar es que nos digan una ofensa verbal, ¿verdad? O que nos pueda dañar. Puede ser que sí, no le estoy diciendo que no se dé, pero sí, en partes, en ciertos lugares de este planeta pasa eso. Y a eso se refería el Señor. Dice, hermano, que va a haber daños o sufrimiento físico. Ese es el costo de seguir a Cristo. Y nosotros, hermano, el sufrimiento es que me duele el pelo, porque como se me movía mucho en el trabajo, entonces se me lastimó. No, hermanos, realmente a veces no somos conscientes de este evangelio. Y por estos tipos de cosas a veces nos suena como muy atractivo. Pero el pago que el Señor dio en la cruz del Calvario fue mucho mayor que todas estas cosas. Amén. Entonces vemos eso, que hay un sufrimiento físico, también hay una opresión del gobierno, de las autoridades en las cuales nosotros estamos. Mire, nosotros debemos de ser obedientes a las autoridades hasta que, escuche esto, no viole la ley que rige nuestra vida, que es la palabra de Dios. ¿Entiende? O sea, hasta ahí llega la parte humana. Pero, hermano, indudablemente hay opresión del gobierno. Mire, aquí cualquiera puede decir lo que quiera. Pero si usted ofende a alguien por el hecho de que usted defiende su fe, hermano, estamos en una generación, le han llamado la generación de cristal. Ahora hasta los calvos quieren demandar a las compañías que fabrican champú porque se sienten ofendidos. O sea, en este tiempo estamos, ¿no se da cuenta usted? No puede decir algo porque alguien se puede sentir ofendido. Entonces, usted se da cuenta de que aún en una manera, hermano, general, como gobierno, como autoridades, como leyes terrenales, vamos a sufrir persecución. En este momento probablemente no estamos tanto en ese tiempo, pero dése cuenta cómo están cambiando las leyes para que la fe cristiana sea malo y que lo que está dictando el mundo sea lo bueno. Dice el versículo 18: y aún ante gobernadores y reyes será llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os procuréis porque por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os seré dado lo que habéis de hablar. Fíjese lo que está diciendo la palabra ahí en el versículo 18 y 19, ahí en Mateo 18, 19. Nos está diciendo que por causa de eso, mire, yo recuerdo que yo leí un reportaje de que unas personas, hermano,
liberales, homosexuales, fueron a una panadería que fueron a ordenar un pastel. Pero esa panadería los dueños eran cristianos y tenían sus valores. Y ellos no quisieron hacer el pastel porque eran sus valores, o sea, era contra su fe. Le pegaron una demanda porque aquellos se sintieron discriminados. Era su fe. O sea, usted sabe lo que para un cristiano es realmente el matrimonio. Es la unión entre un hombre y una mujer. Pero por esas cosas fue llevado a corte y fue declarado culpable por discriminación, por defender su fe. ¿Y qué lo respaldó? ¿Qué lo respaldó? Perdón, las leyes. El gobierno, que es el que dicta las leyes terrenales. ¿Entiende? O sea, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, para que usted se dé cuenta, por eso dice, cuando vayas, no hables, sino el Señor va a decirte qué es lo que debes de hablar. Entonces, pero nosotros, hermanos, son como una historieta cómica que publiqué hace años, hermano, acerca de unos cristianos que oraban que quitaran un bar. Creo que un bar decía ahí, y ya hasta se me olvidó. Y el Señor mandó un rayo y quemó el bar ese, la disco. Y ese demandó al pastor porque le dijo, fue a la corte y le dijo que se había quemado el bar por la oración de la iglesia. Y el pastor, al verse que estaba ahí entre las leyes terrenales, dijo, ¿cómo él sabe de que fue la oración que hizo que cayera un rayo? Entonces el juez dijo, no puedo creerlo. Un ateo tiene más fe que un cristiano, porque el ateo sí cree que la oración que hizo que se quemara en la disco. Y el cristiano, al verse que estaba acorralado, dijo, pudo haber sido cualquier cosa. Entonces, esa es la moraleja de esto, ¿entiende? Que es raro, ¿verdad? Que si usted ora por algo le peguen una demanda, quiere decir que ellos tienen más fe, porque sí creyeron de que la oración tiene poder, hermano. Amén. Entonces, podemos ver esas cosas. También podemos ver que por el costo de seguir a Cristo hay rechazo de la familia. Y eso quizás usted sí lo ha vivido o lo hemos vivido. Mire lo que dice la palabra. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aquí habla de una manera literal, hermano. Aquí estamos hablando de perder la vida. Yo no me refería cuando le decía de que quizás seamos tocados, sino que a veces dentro de la misma familia podemos encontrar personas de que simplemente no son cristianas y le hacen guerra en la casa, ¿verdad? O sea, problemas, conflictos, situaciones difíciles. Pero aquí la palabra es mucho más amplia cuando dice, escuche, que el hermano entregará a muerte al hermano, donde el padre al hijo. En los países musulmanes eso es muy, muy común. Si hay un musulmán que se convierte al cristianismo, hermano, la comunidad celebra que un familiar lo entregue a muerte. No crea que a pegarle un par de cinchazos, no, a muerte. Celebran esas cosas. Entonces, todas estas situaciones el Señor las dijo indudablemente para que nosotros seamos conscientes. Mire, ¿se da cuenta que nosotros, hermanos, casi estamos viviendo en la gloria en comparación a lo que realmente nos debería de tocar vivir? Si sufrimos no es por causa de Cristo. Si tenemos dolencias no es como decía la palabra que Jesucristo andaba en aldea y en ciudad. Hermano, le mencioné que habían como 2 millones de personas en esa zona y Jesucristo lo que quería era llevar sanidad y salvación para que se cumpliera la escritura. Por eso Jesucristo se cansaba. ¿Nosotros de qué nos cansamos, hermano? De trabajar tanto. De eso nos cansamos. De eso nos entra el desánimo y por eso no podemos ni mover, hermano, nada. No por seguir a Cristo. Qué duro usted está enseñando, ¿verdad, hermano? Pero no soy yo. Vea esto. Eso es lo que la escritura dice. Estamos hablando del costo de seguir a Cristo. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. O sea, van a haber conflictos en la familia. Y ese es un costo. ¿Por qué no vas a la iglesia? Ay, es que viera que él no quiere venir. Déjelo, déjela. Si la palabra es clara y eso es lo que nos dice. O sea,
Si no quiere, no quiere. Los zapatos, ni aunque usted, si no le quedan, aunque se lo meta a la fuerza, no le van a entrar. Deje que sea el Señor trabajando en esas situaciones. También sabe cuál es otro costo, hermano. El odio de la sociedad. Yo no sé si usted puede percibir, si Dios le ha dado a usted ese discernimiento de poder observar lo que está pasando. Mire el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese, ay, Dios guarde que nosotros los creyentes vengamos y hagamos una marcha pidiendo, hermano, que se nos respete nuestra fe, cuando muchas veces nos podemos sentir ofendidos. Pero aquí, hermano, hay marchas de feministas, marchas de homosexuales, y Dios guarde que usted hable en contra de ellos. A ver, ojalá y no vayan a quitar esto, si lo paso. Porque usted no sabe que muchas veces por decir estas cosas le mandan advertencias para censurarlo. Pero como nosotros estamos en otro mundo, ¿verdad? A veces, hermano, por hablar cosas como estas, usted no las encuentra en la internet. Porque no queremos pagar el precio. Dios guarde, si digo esto me van a cancelar y ya probablemente lo cancelen o tapen el audio. Pero esa es una verdad. Hay odio de la sociedad. En la escuela puede hablar de lo que quiera, pero no puede decir usted que es cristiano. En el trabajo usted puede decirle a aquellos que está bien una relación entre personas del mismo sexo, pero usted no puede decirle que usted es cristiano y comparte la fe, porque lo votan. Entonces, son cosas que la sociedad el Señor lo advirtió y no nos debemos de sorprender. Hay cosas que aunque nosotros querramos reclamar, no van a cambiar porque el Señor lo dejó establecido en su palabra. Indudablemente que nosotros podemos alzar la voz y decir no está bien, aunque no vayan a cambiar, ¿verdad? Entonces van a pasar cosas así. También encontramos, hermano, en ese costo de moverse de una ciudad a otra. Nosotros nos movemos de un lugar a otro buscando un mejor futuro. Ninguna persona de los países de nosotros, ni usted ni yo, nos movimos, hermano, acá porque éramos cristianos. Acá nos movimos porque había hambre, había necesidad, y eso nos hizo venir para acá. Pero eso es el caso nuestro. No el caso de gente del Medio Oriente que tiene que salir huyendo y escondidos debajo de la tierra y no, hermano, leer la Biblia como algo preciado para ellos. No para nosotros. No para nosotros. Esa es la iglesia y por eso esta nación, hermano, está en la condición que está. Dice, ay, porque eso también nosotros lo decimos, hermano. ¿Cómo esta nación se ha alejado de Dios? ¿Cuántos han dicho eso ustedes? ¿Sabe qué? Esta nación se ha alejado de Dios porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Es sencillo. Es sencillo eso. Las iglesias, hermano, no crea que porque tengan miles y miles de personas son las iglesias o las congregaciones que más están en comunión con Dios. No. Hay una iglesia en California que el pastor cambió de doctrina y dijo que el diablo le iba a pedir perdón a Dios. Ahí le voy a mandar el reportaje donde dice que no hay infierno. O sea, eso es lo que está enseñando la iglesia. Y mucha gente dice, está bien, que eso es lo que yo quería escuchar. No, a diferencia de lo que decía nuestro Señor Jesucristo en la Escritura. Entonces, cada vez que usted escuche algo, por muy bonito y que le guste, hermano, agarre la Biblia, léala, búsquelo. Busque, diga, ok, esto escuché, ¿dónde está lo que respalda eso? Hágalo. No porque le caiga bien al que está escuchando, no porque yo le pueda caer bien, hermano. No, sino por lo que dice la Escritura. Eso es lo que usted tiene que hacer. Porque usted sigue la carita y la voz de aquel que canta y aquel que predica, pero usted no sabe las cosas torcidas que puede estar diciendo, que está ayudando más bien a que esto se vaya degenerando. Mire, muchas personas se mueven de ciudad, dice el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Eso es lo que dice el Señor. Porque de cierto os digo que no acabaréis de reconocer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Fíjese, eso es lo que dice.
solo advertencia nos está diciendo. Nosotros nos movemos de ciudad, como le mencioné antes, no por seguir a Cristo, sino por buscar nuestro bienestar. Nuestro bienestar. También esto conlleva, hermano, la difamación. Y eso que a uno no le gusta. A uno no le gusta que nadie hable mal de uno, ¿verdad que sí? Mire, ni a los delincuentes les gusta que hablen mal de ellos, que saben que tienen cola que les puedan seguir, mucho menos aquel. Pero Jesús lo dijo. Mire lo que dice el versículo 25: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Oiga, ¿qué quiere decir eso? Para que pueda entenderlo. Si al Señor Jesús, cuando hacía milagros, decía que era usado por el diablo, y Jesús le dijo: ¿cómo el diablo? ¿Cómo Satanás va a echar fuera a sus mismos espíritus? ¿Se recuerda lo que el Señor les dijo? O sea, ¿cómo va a ir en contra? Entonces, si ahí nos está diciendo, van a hablar mal de nosotros los creyentes. Y a veces por eso nos quedamos callados. Yo no quiero que me digan nada, me voy a quedar callado. Eso es parte del costo de seguir a Cristo. De que hablen mal de uno, que lo queden viendo raro. Que cuando usted está en una reunión y usted viene y saca su fe, todo el mundo lo vea raro, porque uno se siente como el bicho raro. A veces, en varias ocasiones me tocó sentirme como que yo era el que estaba mal, fíjese. Porque cuando usted mira que hay 3, 4 y usted está ahí y todos están de acuerdo y usted no, y usted se siente que usted está equivocado. ¿Me entiende? Entonces, pero yo ya hasta llegaba con aquel malestar: Señor, si tengo un error, perdóname, Señor. Pero lo que iba a leer la Biblia, no, decía: no, Dios mío, yo no estoy equivocado. Estos son los que están torcidos. Hay que sigan en su torcedura. Y por eso dice, hermano, el sabio ve el mal y se aleja de ahí. Entonces, ¿me entiende, hermano? Entonces, eso es muy importante. Pero eso no implica que no vayan a hablar mal de uno. Es más, qué bueno fuera que hablaran mal. Dice que es bueno que hablen mal de uno porque le dan publicidad de gratis. No sé si me entiende. O sea, cuando la gente que habla de mí, si no es cierto, no se preocupe. Famosos lo están haciendo, porque cuando hablan mal, todo el mundo se da cuenta. ¿No ha notado usted eso? Nadie va a decir cuando usted hace algo bueno. Cuando hace algo malo, mire, toditos saben. Publicidad de gratis, no se preocupe. Lo único que guárdese de que no sea cierto, ¿verdad? No dé alas para que hablen de usted. Amén. Entonces, la otra, el costo de seguir a Cristo es perder la vida. Perder la vida, hermano, y es algo que humanamente ninguno queremos pasar. Usted puede llegar a tener 100 años, pero si le dan 1% de esperanza de vida, le aseguro que usted lucha para que le extiendan la vida, porque esa es nuestra naturaleza. Así nacimos, pero eso no quiere decir que vaya a ser de esa manera. El Señor ya tiene, dice, sus días contados para cada uno. Dice el versículo 28, no sé si está prestando atención, hermano, para que se dé cuenta de los costos de seguir a Cristo. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y sabe quién es? El diablo, a través de los pecados. Dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. El Señor nos está diciendo: mire, lamentablemente son otros tiempos quizás en los que cada uno estamos viviendo, y es de bendición el día de hoy, porque rara vez realmente lo vayan a nosotros, por lo menos aquí, lo vayan a matar por ser cristiano. Pero allá en el Medio Oriente es otra historia. Allá es otra historia. En los países comunistas que son ateos, como en China, Corea, todos esos lugares, las reglas son totalmente diferentes para un cristiano. Entonces, ellos sí pueden entender esto de lo que estamos hablando. Probablemente nosotros no. Nosotros estamos
hemos pasado quizás un tiempo de comodidad, hermano, donde hasta lo que más nos duele es el dedo cuando estamos en casa de tanto canalear la tele, porque no encontramos el programa favorito. Porque eso es un descanso que nos estamos pasando. Y no le digo que se sienta mal, todo lo hemos pasado. Yo lo he pasado y yo me imagino que usted también. Ese es a veces el estilo de vida que hemos adaptado, hemos adoptado, ¿verdad? Sin saber todo el tipo de situaciones que requiere seguir a Cristo. Entonces, estas cosas la pasaron, usted dice, pero se ven demasiado duras, ¿verdad que sí? Como que no realmente no se llevaran a cabo, pero sí, y lo vamos a leer en el libro de Hechos. Espero que sea este y no me haya confundido. Hechos capítulo 16, hermano, Hechos 16, sí, ese es. Dice la palabra, mire, ¿cuándo pasó esto? ¿Sabe? Aquí hay un pasaje bien interesante que nos sirve de ejemplo para que nos demos cuenta de todo lo que hemos leído acerca de el costo de seguir a Cristo. Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. O sea, usted, para que se dé cuenta, tenían, hermano, a esa que lee las cartas, que fuma el puro, ¿verdad? Que le hace pichingos. Porque créame, hermano, que hay cristianos que todavía creen en esas cosas. Eso es brujería. Pero hay gente cristiana de que si se le está descarriando el marido, allá va a buscar a la novia. Yo recién llegado me sorprendí porque había yo como no sabía cómo funcionaba la cosa aquí, miraba los anuncios de televisión. Llame a fulano, quiere amarre, quiere sanidad, quiere no sé qué, llame al número de teléfono. Hermano, yo decía, esto es de unos farsantes. Pues mi mamá, como usted sabe que aquí está, ya hoy ni modo, yo tengo que decir, ya la mencioné. Como mi mamá conocía a unas vecinas ahí, y hermano, y me doy cuenta que la doña su cheque lo pagaba en pura llamada, porque $20 el minuto, no sé cuánto cobraban. Imagínense, por una llamada, para que le leyeran el futuro de cómo estaba su situación. Y pobrecita, me dice mi mamá, dígale que no, pues. En ese tiempo no íbamos a la iglesia, yo estaba recién llegado y pasaban trabajo y trabajo, mi mamá y mi papá en ese tiempo. ¿Se recuerda que tiempo? Pero daba lástima que le dar el cheque, hermano, por una llamada y que le dijeran, hermano, pues aquí se encontraba Pablo con una situación similar. Ya me desvié, ¿va? Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando, escuche, mire, se recuerda la autoridad que les había dado el Señor a los discípulos, les dio autoridad, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, la gallinita de huevos de oro, hermano, ya la habían descuartizado. Entonces prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire, les dieron una buena paliza. ¿Y por qué, hermano? Por sacar un espíritu inmundo de una mujer que la usaban para que le leyera la mano a la gente y le dijera lo que iba a pasar. Le pegaron una demanda, pues. Lo llevaron a la corte. No sé si usted lo está entendiendo. O sea, aquí lo presenta de una manera, ¿verdad? Pero eso es lo que podemos entender. Y no solo eso, sino que hubo gente que apoyó eso. Por eso, hermano, la palabra fue clara cuando antes de que los discípulos pasaran, porque era
no cuestión de días, sino de toda una vida. El costo de seguir a Cristo. Entonces ahí podemos ver de que sí se cumplió todas las advertencias que el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? En el capítulo 10 de Mateo, 10:34. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Lo encontró? Dice: no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice? Ayúdame, ¿qué dice ahí? No es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. O sea que aquí nos muestra la palabra que ese costo tiene un precio que pagar, pero a la misma vez es una bendición. Y a veces es lo que no podemos entender. Ahora, hermano, los verdaderos discípulos deben de estar dispuestos a pagar el precio. Quizás hoy no lo estemos pasando nosotros, pero hay cosas que nosotros podemos cambiar, cosas sencillas que podemos cambiar. Quizás el Señor no nos está diciendo que vamos a pasar cosas extremas, aunque algunas indudablemente están ahí para aquel verdadero discípulo. Pero quizás no nos vayan a matar por eso, quizás no nos vayan a demandar por algo así, quizás nos vayan a rechazar, sí. Quizás se enojen sus familiares por ser firmes en su fe, probablemente. Pero quizás no lleguemos, pero hay cosas que ni siquiera las básicas podemos hacer, aún aquellos que están siguiendo verdaderamente a Jesús. Ahora, las bendiciones de seguir a Cristo. Hay bendiciones, hermano, porque no crea, aquí tengo 7, si en 7 me tardé como 40, imagínense las 7 bendiciones. Por eso le leí las del costo, porque yo sé que usted quería las bendiciones, entonces se va a quedar para escuchar las 7 bendiciones que encontramos aquí. Amén, hermano. ¿Quiere las 7 bendiciones, sí o no? Ay, no, hermano, ya con eso es suficiente. Las bendiciones, hermano. El costo de las bendiciones. La bendición, ¿sabe? Una de ellas, de ser usado por el Señor. En el versículo 16, se los voy a leer rapidito, dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjese, qué bendición, hermano, qué privilegio que el Señor nos ha llamado a nosotros para que podamos realmente ser usados por Él. Ese es un privilegio que muchos probablemente hoy no valoran, pero un día, hermano, van a reconocer que el Señor fue especial con nosotros, el hecho de elegirnos y poder usarnos para llevar esa palabra, ser usados por el Señor. La bendición, hermano, de saber que tenemos el Espíritu Santo, porque es algo que también menospreciamos. El poder del Espíritu Santo que está en nosotros el día que aceptamos a Cristo, no cualquiera lo tiene. Se recuerda cómo le ofrecían a Pedro, a uno que miraba cómo Pedro sanaba, y le dice: yo quiero lo que tú tienes. Perezca, le dijo Pedro, tu dinero, porque eso no se puede comprar. O sea, hermano, en otras palabras, lo que usted y yo tenemos, otros quisieran tenerlo, no quizás para usarlo para el propósito del Señor, sino del hecho de que no lo pueden comprar. Por eso en la iglesia ninguna cosa espiritual se puede comprar. Eso no se compra con dinero, sino que es un don de Dios. Entonces, leemos en el versículo 19: más cuanto los entreguen, no se preocupen por cómo van a hablar, porque en aquella hora les voy a decir qué hablar. Versículo 20: porque vosotros lo que habléis, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se da cuenta?
O sea, cuando estamos en situaciones difíciles, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que nos pone las palabras que vamos a decir. Y a veces pueden sentirse que son duras, pero esas son las que el Señor ha puesto para que se den a conocer. Amén. También la bendición de la salvación y la vida eterna. Esa es también otra bendición. El costo de seguir a Cristo, hermano, es una bendición que nosotros tenemos. Dice la palabra en el 22: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huirán de una a otra, van a recorrer ciudades, todas las de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Y ahí nos dice todas esas, hermano. Ahora, ¿cómo realmente nosotros valoramos ese costo de seguir a Cristo? Hermano, es la salvación la que Dios nos dio. Es una bendición realmente. También la otra es ser parte de la casa de Dios. No todos pueden ser parte de la casa de Dios. Ahí nos dice, si aún a nuestro Señor lo ofendieron y le llamaron Belcebú, ¿se puede imaginar qué pueden decir de nosotros, hermano? Es un privilegio ser parte del redil del Señor, de ser su pueblo. Entonces, esa también es una bendición. La otra, que Dios es el que da a conocer las cosas. Eso no es porque me lo diga alguien, sino Dios las saca a luz. El versículo 26, ¿lo tienen? Así que no temáis, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Jesús, hermano, es el que nos revela a nosotros la verdad a través de la Escritura. ¿Entiende? Lamentablemente para algunos será un tiempo de juicio, pero qué bonito y qué bendición que usted conoce la verdad, que nosotros conocemos la verdad. Cuando sea el tiempo del juicio para aquellos que rechazaron a Jesús, lo primero que va a venir a ellos ha sido todas las oportunidades que tuvieron de haber escuchado la palabra de Dios y haberlo rechazado. Porque como en todo, hermano, aún nosotros los cristianos lo primero que queremos es buscar cómo nos hacemos el quit. Señor, a mí nadie me evangelizó. Y ahí va a salir el Señor. Pero aquí está escrito que todos los de Punto de Vida te invitaban y vos no querías, porque tenías que trabajar, porque no te caía bien el pastor, porque fulano estaba ahí, por lo que ahí le va a sacar el gran rollo, hermano, y no va a tener ninguna excusa, porque el Señor dice en su palabra: poned la mirada en mí. Amén. ¿Me entienden? Entonces, claramente ahí nos muestra la palabra. Otra es que tiene un cuidado soberano de nosotros. El 29, ya voy a ir cerrando, si me echa la mano aquí, hermano, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 40, saltemos hasta ahí, dice: el que a vosotros recibe, ¿qué dice, hermano? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto, que dice ahí, es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjese, algo tan insignificante que puede llegar a ser para nosotros, no sabe qué tan importante es para el Señor. Entonces, hermano, haga el bien sin mirar a quién. Usted no sabe que lo que a nosotros nos puede llegar a sobrar, para aquellas personas puede ser algo vital, algo indispensable. Amén. Entonces Él tiene cuidado soberano de nuestras vidas. Si tiene cuidado de los pajarillos, de los lirios, no va a tener cuidado de nosotros, que valemos más que ellos. Y ya para finalizar, otra bendición, que tenemos a Jesús que intercede delante del Padre por nosotros. Amén.
Cualquiera pues, en el versículo 32, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un tiempo donde estamos bajo la gracia, pero no siempre será así. Llegará un momento donde, como dice, todo será claro. Si nosotros, hermanos, lo reconocemos públicamente, Dios nos va a reconocer. El Señor Jesucristo nos va a reconocer delante del Padre. Pero si lo negamos, también Él, dice la Escritura, nos va a negar delante del Padre. Son bendiciones, hermano. El costo de seguir a Cristo. Todo costo tiene su recompensa. Estos son los costos que hay que pagar: persecución, daño, azotes, muerte. Pero las bendiciones, hermanos, el cuidado de Dios, la salvación eterna y el hecho de que Dios nos esté usando. El Señor nos está preparando y por eso nos dejó esta enseñanza, para que podamos detenernos versículo por versículo y que podamos darnos cuenta cómo estamos nosotros. Si realmente nuestra vida, de todo lo que hemos pasado, ha sido a causa de seguir a Cristo o ha sido a causa de otras circunstancias. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, por habernos enseñado a través de esta porción bíblica todas aquellas bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Reconocemos y entendemos que todo tiene un costo, Señor, pero ese costo es para nuestro propio bien, pues es tu nombre que queremos honrar. Es a nosotros a quien tú quieres usar. Señor, en esta semana que se recuerda todo lo que tú pasaste por nuestros pecados, por nuestras faltas, queremos reconocerte, Señor. Reconocerte como el Rey de nuestras vidas, como el Señor de señores, que derramas bendiciones aún sin merecerlas, que pagaste ese precio en la cruz por mis faltas, por mis pecados. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra a ti, solamente a ti. Póngase de pie, amado hermano. Medite un momento. ¿Sabe lo bonito de este tiempo, de la gracia? Que tenemos la oportunidad de muchas cosas cambiar. El Señor nos está dando advertencias para que nosotros podamos rectificar nuestro camino. Te amamos, Señor. Te amamos. Examina nuestro corazón, examina nuestro interior. Queremos seguirte, tomar nuestra cruz, Señor, e ir en pos de ti, tal y como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, por esta iglesia, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos por el camino donde debemos de ir, para que sea tu dirección a través de la palabra, que tu Espíritu Santo nos revele, Dios mío, qué es lo que tú tienes con nosotros. Lo único que queremos, Dios, es adorarte, es honrarte, es exaltarte. Gracias, Dios, por esta enseñanza que nos diste hoy. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.